Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos. Jaime Garzón no solamente fue un humorista, fue periodista, abogado, educador, pacifista y uno de los pocos que se atrevieron a decirle la verdad al poder en su propia cara y con una sonrisa. Denunció a los corruptos, se burló de los militares, incomodó al mundo del narcotráfico de la época y soñaba con un país donde la inteligencia no fuera una amenaza. Hasta que lo callaron. Esta es la historia de Jaime Garzón, la voz crítica más brillante de los años 90 en Colombia y también se podría decir que una de las más peligrosas para quienes no querían que el pueblo pensara. Jaime Garzón nació el 24 de octubre de 1960 en el barrio Villas del Dorado, al noroccidente de Bogotá. Hijo de una familia clase media trabajadora, creció en una época en la que Colombia aún trataba de recomponerse del horror del Bogotazo, de la violencia bipartidista y de los primeros brotes de guerrilla rural. El país cargaba sobre los hombros una historia de injusticia, exclusión y abandono, que Jaime no solo escuchó desde pequeño, sino que más adelante se atrevió a nombrarla en voz alta. Mira, este programa sale por la 1 o por la A. Desde niño fue inquieto, agudo y observador. Tenía una inteligencia brillante, pero también una rebeldía natural frente a las figuras de autoridad. Era de esos estudiantes que no se conformaba con memorizar respuestas, sino que preguntaba el porqué de todo, como lo deberíamos hacer todos, incluso cuando eso incomodaba a sus profesores. Su hogar fue un espacio cálido, aunque limitado económicamente. Su padre fue un técnico electricista que se esmeró en sacar adelante a sus hijos. Su madre fue su figura más importante, protectora, sensible y de profundas convicciones sociales. Fue ella quien le inculcó el valor de ayudar a los demás, de pensar en el otro y no burlarse de quien sufre, sino del que abusa. Durante su adolescencia vivió el despertar político del país, asistía a marchas, leía historia, escuchaba discursos y desarrollaba una gran admiración por figuras como Gaitán, Camilo Torres y otros líderes políticos de la época, quien habían caído por decir la verdad demasiado pronto. Para muchos Jaime era solo un pelado cansón, para otros un líder en potencia. Ingresó a la Universidad Nacional a estudiar Derecho, pero su paso por allí no fue convencional. Prefería los debates al reglamento, las ideas al formalismo, y aunque no terminó su carrera en los tiempos tradicionales, su formación como abogado fue profundamente marcada por una pregunta constante: ¿qué sentido tiene la ley si realmente no protege al pueblo? Pero lo que realmente lo diferenciaba de sus compañeros era su facilidad de interactuar con todos. Podía hablar con un académico en la universidad por la mañana y almorzar con taxistas o vendedores ambulantes por la tarde. Su empatía era transversal. No se creía más que nadie, no aspiraba a poder, aspiraba a conciencia, y no solo la suya, sino la de todo un pueblo. Y lo hacía además con humor. Desde muy joven imitaba a sus profesores, a políticos, a curas, creaba personajes espontáneamente a través de chistes, ese arte aparentemente simple. Comenzaba a construir su verdadera vocación, usar la risa como espejo de un país. En una Colombia marcada por el miedo, la censura y el autoritarismo, el humor se convertía en su forma de resistencia, y Jaime Garzón estaba a punto de empezar su batalla. A finales de los años 80, inicios de los 90, Colombia vivía en una época de profundas contradicciones. Por un lado, la Constitución del 91 prometía modernización, más derechos y una paz duradera. Por otro lado, el país se desangraba entre carteles de droga, paramilitares, guerrillas y una clase política cada vez más desconectada de la realidad. Pero en medio de ese caos emergía una voz distinta, crítica, sarcástica, incómoda. Su nombre, Jaime Garzón. El alto mando central se permite informar a la opinión pública que... Aunque se había formado como abogado, Jaime encontró en los medios el espacio ideal para hacer lo que mejor sabía hacer: decir verdades sin pedir permiso. Comenzó como libretista y actor en un programa satírico que marcaría un antes y un después en la televisión colombiana: Sociedad. ¿Crees que en los medios de hoy se encontraría espacio para alguien como él? Dile en los comentarios. En Sociedad, o bueno, como se pronuncie, Sociedad, junto a figuras como Mario Ruiz y María Isabel Murillo, Jaime le dio vida a un estilo de humor político ácido, frontal y valiente. Allí aparecieron sus primeros personajes, parodias de expresidentes, burócratas, ministros. El programa no se ría de la gente pobre, sino de los que estaban en el poder, y eso no era común ni bien visto. Con el tiempo, Jaime creó uno de sus personajes más icónicos, Heriberto de la Calle, un embolador que entrevistaba a los políticos como quien les lustraba el ego, pero que con preguntas incómodas y un humor callejero los dejaba sin palabras. El secreto de Heriberto era simple: representaba al colombiano promedio que no tenía títulos, pero sin mucha dignidad. Garzón no solo entretenía, educaba, y lo hacía con gracia, sin pretensión, sin guiones rebuscados. Detrás del chiste había análisis políticos, conocimiento histórico, filosofía y sobre
sobre todo ética. Pero su influencia no solamente se quedaría en una pantalla. En 1991 fue nombrado alcalde menor de Sumapaz, una zona rural de Bogotá históricamente olvidada, empobrecida y golpeada por el conflicto armado. En vez de limitarse al escritorio, Jaime bajó al territorio, se reunió con campesinos, gestionó recursos, promovió escuelas, quería demostrar que un estado humano era posible, hasta que incomodó a los caciques políticos locales y los destituyeron. Pero eso no lo detuvo. Poco a poco Garzón comenzó a construir un rol híbrido casi único en el país. Era comunicador, sí, pero también era actor político, no de un partido, del pueblo. Fue un puente entre mundos que no se hablaban, entre víctimas y victimarios, entre jóvenes y políticos, entre el micrófono y el campo de batalla. En una época donde todo era blanco o negro, Jaime insistía que había matices, que no todos los guerrilleros eran criminales sin causa, que no todos los militares eran héroes, que no todos los pobres eran ignorantes y que el humor podía ser más revolucionario que las balas. Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas y dejes tu like y tu opinión claramente en los comentarios. Y a lo mejor alguna historia que quieras que traiga en el canal. En los años 90 Colombia estaba partida en 1000 pedazos, no era solo un país en guerra, era un país desbordado, guerrilla, paramilitares, narcotráfico, corrupción, desplazamiento, cada quien disparando desde su trinchera, mientras los civiles, como siempre, quedaban atrapados en el juego cruzado. Colombia en los 80 era una locura. Una locura. En medio de todo eso aparecía alguien como Jaime Garzón, un tipo raro para su tiempo. No era ni guerrillero, no era político, no era militar y sin embargo hablaba con todos. Mientras muchos gritaban por televisión que la paz era imposible, Jaime se sentaba a conversar con militares, con víctimas, incluso con comandantes de la guerrilla. Y no porque estuviera de acuerdo con ellos, sino porque entendía algo muy simple: para resolver un conflicto hay que hablar con el enemigo. Eso lo convertiría en una especie de mediador no oficial, ya que ayudó a liberar secuestrados, gestionó acercamientos entre las FARC y el Estado, puso su cara y su nombre donde nadie más quería estar, y todo sin buscar protagonismo. Lo hacía porque sentía que alguien tenía que hacerlo. Algo que hacía único a Jaime es que Jaime Garzón no hablaba desde la comodidad de su oficina, lo hacía desde el dolor real de todo un país, desde el miedo de las madres que no sabían si su hijo volvería, desde el cansancio de los soldados rasos que también eran víctimas, desde la rabia de los campesinos que solo querían vivir en paz. Él sabía que la guerra no se ganaba con más muertos, sino con más educación, más diálogo, más conciencia a toda la población. Pero claro, eso no le gustó a todos. A ojos de algunos sectores del poder, Jaime era incómodo, demasiado crítico, demasiado visible y sobre todo demasiado humano. Ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país. Había cruzado una línea que muchos no perdonan en este país, la de meterse a buscar una paz en el lugar donde lo único que se esperaba era más guerra. A finales de los años 90, Jaime Garzón no solamente era el tipo que hacía reír por televisión. En pocas palabras, se había convertido en una figura incómoda. No solamente porque denunciaba con humor lo que otros callaban con miedo, sino porque estaba demasiado cerca de la verdad. Hablaba con guerrilleros, militares, políticos y víctimas, y lo hacía sin intermediarios, sin cálculos. Eso en un país como Colombia es jugar con fuego. Las amenazas empezaron a aparecer como comentarios sueltos: tenga cuidado con lo que dice, ojo, no se meta en eso, a usted ya lo tienen fichado. Después vinieron las llamadas anónimas, las sensaciones de estar vigilado, la presión constante. Jaime sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. Lo dijo en entrevistas, lo dijo entrever en sus personajes. Estaba preocupado, pero no se detenía. Seguía haciendo su trabajo, seguía hablando. Algunos sectores del Estado ya lo empezaron a ver con cierta desconfianza. Para ciertos mandos militares y de inteligencia, Garzón era un estorbo. Decían que tenía vínculos con la guerrilla solo por haber gestionado liberaciones de secuestrados sin pruebas, solo por hacer lo que nadie más se atrevía: tender puentes. Y mientras tanto, desde el otro lado, los paramilitares también empezaron a verlo como su enemigo. Su nombre aparecía en listas, su rostro en informes de inteligencia, su trabajo era cada vez más vigilado y más malinterpretado. La ironía es que Jaime, el hombre que quería evitar más muertos en este país, terminó rodeado por quienes creían que pensar distinto lo hacía peligroso. Estaba solo, sin protección, sin respaldo del Estado, con miedo, pero con la convicción intacta, porque a pesar de todo él no se fue del país, no se escondió, no se cayó, prefirió quedarse en medio del riesgo antes de traicionar su voz, y eso al final fue lo que lo condenó. La mañana del 13 de agosto de 1999 empezó como cualquier otra. Jaime se levantó temprano, se preparó como de costumbre y salió rumbo a Radionet, la emisora donde tenía su programa diario. Era una rutina tranquila, casi mecánica. A esa hora Bogotá apenas comenzaba a moverse. No había tráfico, no había ruido, solo calles frías y vacías, típica de una ciudad que todavía no despierta
del todo. Pero a las 6:05 de la mañana Jaime iba por la carrera 42 con calle 22 en el occidente de la ciudad. Estaba a pocos minutos de llegar a la emisora. En un semáforo, mientras el carro estaba detenido, una moto se le acercó por el lado izquierdo. Uno de los hombres lo abordó, sacó un arma y le disparó 5 tiros, todos en la cabeza. Jaime claramente murió en el acto, sin oportunidad de reaccionar, sin despedirse y sin saber que ese era su último día. Jaime se murió sin saber cuánto lo quería Colombia. La noticia se regó como pólvora en Bogotá y luego en el país entero. Quedaron en shock. No lo podían creer. Habían matado a Jaime Garzón, al tipo que hacía reír pero que también hacía pensar, al que decía lo que muchos no se atrevían a decir, al que no se escondía, al que estaba del lado de la gente. Las reacciones fueron inmediatas: estudiantes en la calle, periodistas llorando en vivo, gente que no lo conocía personalmente pero sentía que había perdido a alguien cercano, porque más allá del personaje público, Jaime era eso, alguien que había logrado conectar con millones desde la empatía, la inteligencia y el sentido común. No habían matado a un humorista, habían matado a un puente, a una voz que no gritaba pero retumbaba, a un tipo que creía en la paz y la buscaba, incluso en los rincones donde nadie más se atrevía a mirar. Y lo más doloroso es que lo mataron a plena luz del día, en la capital, con una frialdad que solo puede venir de quienes se saben protegidos por el silencio. Durante años esa fue la gran pregunta: ¿quién estuvo detrás del asesinato de Jaime Garzón? ¿Por qué los autores materiales, los sicarios, fueron capturados relativamente rápido, pero todo el mundo sabía que ellos no eran más que los ejecutores, los dedos que jalaron el gatillo, no las cabezas que dieron la orden? Poco a poco, con testimonios, investigaciones y declaraciones de desmovilizados, empezó a armarse el rompecabezas, y lo que salió a la luz fue grave, aunque para muchos no sorprendente. Detrás del crimen estuvo Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los hombres más temidos del país en ese momento. Castaño ordenó el asesinato convencido, o más bien convencido por otros, de que Jaime era un colaborador de la guerrilla. Esa idea no saldría de la nada, había sido alimentada por miembros de inteligencia militar que venían siguiendo a Jaime desde hacía meses. Algunos lo veían como una amenaza solo por haber mediado en liberaciones o haber hablado con insurgentes. En vez de entender su papel como facilitador humanitario, lo convirtieron en un blanco. El nombre de Jorge Eliezer Lazas, un coronel del ejército, apareció una y otra vez en las investigaciones. Según testigos, él habría entregado la información que convenció a Castaño de que Garzón debía morir. Información falsa, manipulada, pero suficiente para justificar el asesinato de alguien que simplemente estaba buscando salvar vidas. Y por si fuera poco, todo esto se hizo con conocimiento, o al menos la pasividad, de sectores del Estado, porque después del crimen lo que vino fue una cadena de encubrimientos, testigos silenciados, investigaciones frenadas, versiones que no cuadraban del todo. Durante años el caso estuvo lleno de dudas, de mentiras, de vacíos. Y aunque con el tiempo se reconoció oficialmente que el asesinato de Jaime fue un crimen de Estado, lo cierto es que la mayoría de los responsables nunca pagaron, ni quienes lo señalaron, ni quienes armaron el expediente falso, ni quienes tenían que protegerlo y lo dejaron morir. A Jaime lo mataron porque decía verdades que muchos querían seguir escondiendo, porque era incómodo, porque creía que este país merecía algo mejor, y porque en Colombia a veces pensar en voz alta es más peligroso que empuñar un arma. Hoy, más de 25 años después, Jaime Garzón sigue vivo en las voces de quienes no se rinden. Sigue hablando a través de sus personajes, sus frases, sus ideas. Fue uno de los pocos que entendió que hacer reír era una forma de resistir, y que educar al pueblo era el acto más revolucionario de todos. Su vida fue corta, pero su legado es eterno, porque como él mismo dijo: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos. Déjame en los comentarios qué opinas tú sobre Jaime Garzón y sobre la Colombia que él soñaba. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y tu comentario de lo que opinas de este video, y a lo mejor de compartirle este video a una persona que creas que le interese. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Besos.